Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias, muchas gracias por suscribirte a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en la lectura bíblica del día miércoles 24 de septiembre. Es una lectura donde continuamos en la carta a los romanos y vamos a meditar a partir del capítulo número 9, del versículo número 14 hasta el versículo número 24. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: el Dios que tiene misericordia. El Dios que tiene misericordia. A menudo nosotros en esta vida que llevamos podemos tener la sensación de que quizás merecemos más cosas de las que tenemos. A veces nosotros podemos evaluar nuestra vida y pretender entonces que de alguna manera nos quedamos cortos, que Dios todavía no nos ha dado todo lo que nosotros merecemos, todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, y nos podemos llenar de frustración, nos podemos llenar de desilusión, podemos incluso amargarnos la vida. Y la pregunta que yo te podría hacer en este momento antes de comenzar esta meditación sería la siguiente: ¿por qué debería Dios darnos todas las cosas que nos da? ¿Por qué debería Dios darnos todas las cosas que nos da? Mira, Dios nos da la vida, Dios nos da la salud, nos da los recursos, nos da un trabajo, nos da una familia, nos da unos hijos, nos da tantas bendiciones. Ahora la pregunta sería: ¿por qué Dios nos tiene que dar todo esto? ¿Qué hacemos nosotros de bien como para merecer que Dios nos dé tantas cosas? Y creo que en el pasaje del día de hoy, en la meditación que vamos a estar reflexionando en este pasaje tan extraordinario, creo que de alguna manera nosotros necesitamos reconocer que tenemos un Dios muy misericordioso. Bueno, creo que hay una primera enseñanza a partir del versículo número 14 al versículo número 18, y le pusimos de la siguiente manera: Dios es justo en todo lo que hace. Dios es justo en todo lo que hace. Sean cosas buenas las que nos suceden o sean cosas malas las que nos están ocurriendo. Observa cómo dice el versículo número 14 al 18. Te lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice al Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Este versículo nos habla de la soberanía de Dios. Tenemos un Dios que puede hacer misericordia, tenemos un Dios que puede brindarnos sus bendiciones, o sencillamente detenerse un momento y no darnos esas bendiciones que tanto nosotros queremos. Y la pregunta que hace Pablo aquí en el versículo número 14 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Es una pregunta que a lo mejor muchas veces nosotros podemos hacernos o hemos escuchado, ¿verdad? En nuestras relaciones con las personas con las cuales nos rodeamos. ¿Por qué Dios permite que suceda esto? ¿Por qué Dios permite que pase esto otro? Y sentimos en el aire como de que Dios es injusto. Pero quiero decirte nuevamente esto: Dios es misericordioso, y que incluso tenemos un Dios que, si Él quiere, sencillamente no nos bendice. Así que creo que ante este pasaje tenemos que reconocer que Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y querido hermano y querida hermana, seguramente si tú me estás mirando en este momento, si tú estás escuchando este devocional,
¿Sabes qué? Es debido a que Dios ha tenido misericordia de ti, te ha colmado de su amor, te ha colmado de su gracia, te ha bendecido de una manera extraordinaria. Sabes, cuando a veces no entendemos o cuando no comprendamos lo que nos está pasando en la vida, cuando pasemos y experimentemos momentos de dificultad en nuestra vida, bueno, lo que tenemos que hacer es aprender a confiar en que Dios nunca se equivoca, que si estamos pasando por algún proceso difícil, recordemos que tenemos un Dios que no se equivoca. No cuestionemos a Dios como si fuera injusto en nuestra vida. Detengámonos un momento y aprendamos a descansar en su carácter. Recordemos que si Dios nos ha permitido pasar por un momento de dificultad, es porque sencillamente Él nos va a ir acompañando en ese proceso difícil y Él nos va a ir ayudando. Recordemos que su misericordia es un regalo, que no es una recompensa debido a nuestras maneras de vivir, no es una recompensa debido a nuestros méritos que hemos ganado, no. Sencillamente, si Dios nos da la bendición, es sencillamente por su gran misericordia. Recuerda que la misericordia la podríamos definir como la virtud de aquel que se compadece de los sufrimientos y de las miserias ajenas. Misericordia viene de una palabra, es alguien que es concorde a la miseria. Misericordia, alguien que está entendiendo la miseria de las personas y entonces ejecuta una bendición, ¿verdad? A pesar de la miseria que se atraviese. Bueno, hay una segunda enseñanza que podemos observar nosotros a partir del versículo 19 al versículo número 21. Y nosotros le pusimos así: somos barro en las manos del alfarero. Recuerda muy bien que tú y yo venimos del barro, somos barro. Dios va formándonos, ¿verdad? Como barro, va formando nuestras vidas y en ocasiones Él va a tener que romper, va a tener que rehacer, va a tener que ejecutar algunos movimientos que probablemente nos va a causar dolor, pena, tristeza, pero recuerda muy bien que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Él nos hizo, Él nos conoce, nosotros no podemos cuestionarlo, pues sencillamente nuestro entendimiento acerca de Dios es muy limitado. No podemos tomar a Dios en nuestras mentes, porque nuestras mentes son como si fuera un pequeño recipiente, un vaso pequeño, ¿verdad? Y en ese vaso tratar de contener todas las aguas del universo, de la tierra, los mares, los océanos. No lo podremos contener porque Dios es extraordinario. Te leo el versículo número 19 al 21. Dice: ¿pero qué me dirás? ¿Por qué pues sin culpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Es muy sencillo, tenemos que reconocer la soberanía de nuestro Dios, reconocer que tenemos un Dios majestuoso, hermoso, digno de gloria, digno de honor. Sabes, creo que lo que tenemos que hacer es reconocer la soberanía de nuestro Dios, reconocer que Él tiene un plan para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia, para todo lo que estamos enfrentando en nuestras vidas. Y aceptar que de alguna manera Dios tiene derecho incluso a moldear nuestra vida, aunque a veces ese proceso donde Dios está moldeándonos, pues nos duela y sintamos mucha tristeza en nuestro corazón. En vez de resistirte a que Dios está cambiando algo en tu vida, aprende a confiar en que al final Él sabe lo que está haciendo, que Él hará algo bueno, que Él hará algo útil a través de ese proceso difícil que estamos viviendo. Vamos a vivir con humildad, vamos a reconocer la gloria del Señor y vamos a estar depositándonos en su abrazo, en su amor y en su gran misericordia. Hay una tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón a continuación. Número 3, a partir del versículo número 22, 23 y 24. Dios nos hace recipientes de misericordia. Claro, Él toma, somos vasos en su mano y de repente Él nos forma como un vaso, como un recipiente y estamos entonces siendo recipientes de su misericordia. Dice el versículo número 22, 23 y 24 de la siguiente manera: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira
preparados para destrucción. Dice el versículo número 23, Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de miseria que había preparado de antemano para gloria. A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. En medio de su misericordia, en medio de su soberanía, en medio de su gran amor, Dios nos ha hecho a nosotros esos vasos de misericordia, esos vasos de gracia, y lo que tenemos que hacer es vivir agradecidos porque somos recipientes de la misericordia de Dios. No somos recipientes de la ira del Señor. Y sabes, es que este versículo número 22 dice una frase muy tremenda, dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, aguantó los vasos de ira, soportó los vasos de ira. ¿Sabes por qué? Porque su amor es tan grande que nos da la oportunidad para nosotros recibir esa misericordia tan grande. Nuestras vidas de alguna manera deberían demostrar ese agradecimiento porque tenemos un Dios que nos ha dado su misericordia. Dios de alguna manera nos está llamando, dice el versículo número 24, así también ha llamado, dice, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hay un llamado, hay un llamamiento al arrepentimiento, hay un llamamiento a acercarnos a Dios, que Dios está continuamente ejercitando en nuestras vidas. Es un llamado que lleva mucha paciencia, como lo dice el versículo número 22, cuando dice, soportó con paciencia los vasos de ira. Es decir, Dios nos está teniendo paciencia, pero también nos habla de que ha sido muy compasivo. El versículo número 23 nos habla de esa compasión tan grande, cuando dice, por ejemplo, en la versión Dios habla hoy, dice, al mismo tiempo quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues nos tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte en ella. Nos habla de la compasión, nos habla de la paciencia de este Dios maravilloso. ¿Sabes? Precioso devocional el día de hoy, 3 enseñanzas. Dios es justo en todo lo que hace. Somos vasos, somos barro en las manos del alfarero, y Dios nos hace recipientes de su misericordia. Te saludo desde este parque, es un parque aquí ubicado en el estado de Veracruz, en la ciudad de Coatzacoalcos, la ciudad donde yo crecí, donde yo aprendí, donde yo fui a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, después a la universidad, a la ciudad que de alguna forma me fue formando en mi vida secular, pero también en mi vida cristiana. Aquí aprendí, aquí conocí al Señor Jesucristo, y a partir de aquí el Señor fue formando mi vida y ha tenido mucha, pero mucha misericordia de mi vida. Te saludo desde el Parque Independencia, aquí en la ciudad de Coatzacoalcos, y te mando un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos. Ponos un comentario acerca de qué manera Dios está teniendo misericordia contigo. Ponos un comentario, dinos de dónde nos estás saludando, nos estás observando. Para nosotros es una gran bendición. Hasta pronto. Bendiciones.